Bueno, este tipo de ejercicio se llama ecuación trigonométrica. En él tenemos una igualdad y hay una incógnita. Y la incógnita es un ángulo. Por ejemplo, este primer caso, ¿veis? Seno de x igual a raíz de 3 entre 2. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar todos los ángulos que cumplen que su seno tiene este valor. Empezamos siempre hallando el ángulo agudo, el ángulo del primer cuadrante, es decir, el ángulo del primer cuadrante, tal y como estoy marcando aquí, ¿vale? Cuyo seno vale esto. Este es un ángulo conocido, pero si no, vamos a la calculadora y lo hallamos. Y es el ángulo de 60 grados. Esto se escribiría así, arc-sen. Esto mismo, es decir, el ángulo cuyo seno vale raíz de 3 partido por 2 es lo que pone aquí, ¿vale? Aquí pone ángulo cuyo seno vale raíz de 3 partido por 2. Bueno, pues hay un ángulo en el primer cuadrante cuyo seno tiene ese valor y es el ángulo de 60 grados. Pero este ejercicio no termina ahí. No nos piden hallar solo una solución, sino todas las soluciones. Para ello, para encontrar todas las demás soluciones, necesitamos estos dos esquemas que ya los conocemos, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que decidir en qué cuadrantes estarían las posibles soluciones. Fijaos que el seno es raíz de 3 entre 2, que es positivo. Entonces, el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces, habrá, aquí lo tenemos, como el seno es positivo, habrá una solución que pertenezca al primer cuadrante y una solución que pertenezca al segundo cuadrante. La del primer cuadrante ya la conocemos. La del primer cuadrante, aquí está, es la de 60 grados. ¿Cómo encontramos la del segundo cuadrante? Bueno, pues pasamos a este esquema en el que teníamos los ángulos en grados que tenían las mismas razones trigonométricas en valor absoluto. Y entonces, para pasar del ángulo del primer cuadrante, que hemos dicho que era 60, al del segundo, teníamos que hacer 180 menos ese ángulo del primer cuadrante. Es decir, aquí lo pasamos, 180 menos 60, que son 120. Luego, entonces, hemos quedado en que como el seno, es positivo, hay una solución en el primer cuadrante, que es 60, y una en el segundo, que es 120. A esas dos soluciones tenemos que añadirle las vueltas completas, porque ya sabéis que cuando damos una vuelta completa a la circunferencia, el ángulo que se obtiene vuelve a tener las mismas razones trigonométricas, ¿vale? ¿Y cómo se suman vueltas completas? 360 grados, que es una vuelta, por k, que es el número de vueltas, y el número de vueltas es un número entero. Vamos a ver el ejemplo 2, porque ¿cómo proceder de la manera más sencilla cuando me están diciendo que una razón trigonométrica es negativa? ¿Vale? Además, este no es una de las que conocemos, no correspondería a un ángulo que sea ni 0, ni 30, ni 45, ni 60. En fin, los ángulos de los de la tabla que nos tenemos que saber sus razones. No, este es otro cualquiera. Para este necesitaríamos obligatoriamente calculadora. Bien, entonces, fijaos que es negativo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, para empezar, ¿el coseno dónde es negativo? Vamos a la tabla de aquí y el coseno era negativo en el segundo cuadrante y en el tercero. Es decir, mis soluciones habrá una en el segundo cuadrante y otra en el tercero. Bien, pero yo no busco directamente la del segundo y la del tercero, no. Voy a hacerlo más sencillo y es que busco primero en el primer cuadrante el ángulo cuyo coseno es en positivo, ¿vale? 0,9397 en positivo. Lo coloco en la calculadora en positivo. Le pregunto a la calculadora, ángulo cuyo coseno es este. Y es el ángulo aproximadamente, lo he redondeado, de 20 grados. Y entonces, esa es la solución de ninguna manera. Esa no es la solución. ¿Por qué? Pues porque, os lo he puesto aquí, al ser el coseno negativo,
la solución serán ángulos del segundo y del tercero. Es decir, yo de este ángulo que he encontrado en el primer cuadrante, el de 20, tengo que pasar al del segundo y al del tercero. Y como pasábamos, vuelvo al esquema, para pasar del primero al del tercero, bueno, a ver, hemos dicho, perdón, segundo y tercero. Al del segundo hacíamos 180 menos alfa y al del tercero hacíamos 180 más alfa. Luego entonces, las soluciones estará una en el segundo cuadrante, que será 180 menos el ángulo del primero, que era 20, es decir, 160 grados será la solución del segundo cuadrante. La del tercero será 180 más 20, es decir, 200 grados será la solución del tercer cuadrante, a lo que habría que añadir las vueltas completas como antes y ya tendríamos todas las soluciones. Bueno, en estas ecuaciones trigonométricas, como veis, estaba ya despejada la razón trigonométrica, pero hay otras como por ejemplo esta, más complicada, que tenéis en este otro ejercicio. ¿Veis? Seno de x más coseno de 2x igual a 1. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos casos es conseguir tener una única razón trigonométrica, coseno o tangente, la que sea, pero solo una y de un ángulo. Fijaos que aquí aparece el seno, aparece coseno y encima el ángulo no es el mismo. Este es x y este es 2x. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a usar las fórmulas que conocemos. Evidentemente, la más evidente es esta coseno del ángulo doble. Entonces, usamos las fórmulas y en el lugar de donde pone coseno de 2x, uso esta fórmula que estoy marcando ahora, la del coseno del ángulo doble. Y escribo, a ver, seguidme, seno de x, más, en vez de coseno de 2x, pongo la fórmula, que es esta que está con llaves, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Seguimos con mi ecuación, igual, 1, 1. Bueno, ¿qué hemos conseguido? Ahora ya el ángulo es siempre el mismo, x, que es el primer objetivo, pero hay razón trigonométrica, seno y coseno, no es la misma. ¿Cómo podemos hacer eso? Nuevamente con las fórmulas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues como tenemos seno, pues vamos a convertir este coseno al cuadrado en seno. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la relación fundamental. Esta que me dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, de la cual sale esto despejando. ¿Veis? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Si cojo el seno cuadrado, lo paso restando aquí, me quedaría esto. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Que donde estaba aquí el coseno al cuadrado, en su lugar voy a poner esto. Entonces, mirad, empezamos. El seno de x, aquí está. En vez de poner coseno al cuadrado de x, pongo esto. 1 menos seno al cuadrado de x. Y seguimos con la ecuación. Menos seno cuadrado de x, aquí lo he puesto, igual a 1, igual a 1. Bien, ahora ya por fin es todo seno de x, podemos reducir porque seno cuadrado menos seno cuadrado es 2 veces seno cuadrado. El 1 lo paso aquí restando y tras hacer esto, esta línea es las fórmulas que he usado arriba, me queda esta ya ecuación, ya por fin todo es seno de x. Ya, pero el problema es que uno es seno de x y otro es seno al cuadrado de x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fijaos que aquí se puede sacar factor común seno de x. Bien, seno de x se puede sacar factor común. Lo sacamos factor común y me queda esta ecuación. Este tipo de ecuaciones en las que hay un producto igualado a 0 se descomponen en dos realmente. Una sería que seno de x, que es el primer factor de este producto, valga 0, aquí está. Y otra que 1 menos 2 seno de x, que es el segundo factor, valga 0. Luego tenemos al final realmente dos ecuaciones que resolver. La primera es muy sencilla, los ángulos cuyo seno vale 0. Os recuerdo que eran 0 grados y 180. Aquí los tenemos, 0 grados y 180, a los que sumar las vueltas completas. ¿Qué es lo que he hecho aquí al lado? Bueno, pues que la solución de esta ecuación, las soluciones que eran todas estas infinitas soluciones hay, bien, se pueden resumir con una única fórmula, porque fijaos lo que pone aquí. Aquí
pone que yo parto de 0 grados y voy dando vueltas completas y llegando nuevamente al mismo lugar. La otra opción es empezar aquí en 180 y dando vueltas completas llegar al mismo lugar. Bueno, pues todo eso se consigue empezando en 0 y sumando 180 una vez y llego aquí. Vuelvo a sumar 180 y vuelvo aquí. Y vuelvo a sumar 180 y vuelvo aquí. Es decir, 0 más 180 acá. Bien, en cuanto a la otra, pues claro, antes de resolverla hay que despejar la razón trigonométrica. Cuando ya la tengo despejada, ya hacemos lo de siempre. Como como es positivo el seno, busco ángulo del primer cuadrante y del segundo. El del primero es 30. El del segundo, 180 menos 30, ya hemos visto entre las fórmulas. A eso le sumo las vueltas completas. Bueno, y hay muchas ocasiones en que las soluciones os las piden en radianes. Entonces, pues como ya sabemos pasar de ángulos de grados a radianes, pues no hay ningún problema. A ver, por ejemplo, poner lo mismo, pero en radianes. Por ejemplo, estas primeras soluciones de mi ecuación. 180 grados K. Pues 180 grados en radianes es pi. Pues será pi por K. Aquí lo tenemos. Pi por K. ¿Y estas otras? Pues 30 grados pasado a radianes es pi sextos. Ahí está pi sextos. Y 360 grados es 2pi. Pues en vez de 360K, pues 2pi por K. Y lo mismo, pasamos a radianes 150 grados. Si lo pasamos a radianes es 5pi sextos. ¿Vale? Más, en vez de 360 grados, 2pi radianes.